Luces. Cámara, Fe fe en en acción. acción. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saludamos desde el corazón de la diócesis, desde el Seminario de Guadalajara. Muy contentos, muy felices de acompañarlos en esta edición más del programa Fe en Acción. Saludamos también a todos los que están haciendo posible este programa, los de los controles, allá al seminarista Noé, al seminarista Lomelí. Y también aquí conmigo nos acompaña mi compañero. Buenas tardes, Radio Escuchas, personas que nos acompañan a través de la transmisión de Facebook. Pues efectivamente me levantaron el castigo y estamos otra vez aquí con ustedes desde la semana pasada. Les recuerdo mi nombre, el seminarista Guillermo Flores, de segundo de Filosofía. Un placer estar esta tarde con ustedes. Y también tenemos un invitado muy especial, muy distinguido, señoras y señores, porque nada más y nada menos nos acompaña que el padre Juan Carlos Lupercio, el padre vicerrector del Seminario de Guadalajara. ¿Qué tal a todos nuestros radioescuchas? Les saludamos con gran gozo y qué honor el poder compartir ahora este espacio con Oscar, con Memo, llegando a cada uno de ustedes en donde quiera que se encuentren, sea en su casa, sea en algún reproductor, sea en el automóvil, sea en su trabajo, sea en donde nos estén sintonizando. Les saludamos con gusto. Muchas gracias, padre Lupercio, por contar con su tan distinguida presencia. Gracias. Y pues bueno, como se recordarán, estamos llevando cada edición un capítulo de lo que es el Decálogo, los 10 mandamientos. En este caso ahora nos va a tocar el quinto mandamiento. Lógicamente, pues nosotros vemos los mandamientos como lo vimos de un principio, como un GPS, que es la guía para la santidad, o aquellas recomendaciones y mandamientos que Dios nos dio para poder llegar a regresar con Él a la casa de Él. Ok, bueno, pues vamos sin más preámbulos, a iniciar pues este capítulo de lo que es el quinto mandamiento. Pues así como dices, Oscar, este quinto mandamiento pues es la continuación. Para iniciar, ya vamos a mitad de camino. Recordarle a nuestros radioescuchas que estamos situados en Éxodo, capítulo 20. En este caso iniciaremos desde el versículo 12 para hilar el mandamiento cuarto, que fue lo último que vimos la semana pasada, y ver el mandamiento 15. Bueno, pues dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. No matarás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues como ya había mencionado, lo primero fue lo que terminamos de ver la semana pasada, y no matarás sería el mandamiento que nos corresponde esta semana, simplemente como para que no perdamos esa hilación, porque un GPS es precisamente eso, ¿no? Que nos va diciendo paso a paso qué hay que ir haciendo. Así es. Tengamos en cuenta que al hablar de este quinto mandamiento, que es muy, muy claro, 2 palabras, no matarás. Pero ahí estamos hablando de una promoción a la vida, humana y espiritual. Una promoción a una mejor calidad de vida también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay condiciones en donde la calidad de vida no es la óptima. También es una protección a la vida de todo ser, por ser criatura de Dios. Todo ser vivo merece nuestro respeto. Protección a la vida del ser humano, desde el momento de su concepción hasta la muerte. Esto es algo muy, muy importante porque todo tiene un inicio. Y no podemos decir que el hombre inicie al tanto tiempo. No, siempre se comienza del 0, 1, 2, 3, siempre hay un inicio. Entonces, la protección a la vida del ser humano. Y el no matarás es decir sí a la vida, ¿no? Sin duda que la vida es un don de Dios. Claro. Ahí. Partamos de ahí, ¿por qué? Porque la vida es un bien, ¿verdad? Es el no matarás, la vida es un bien. El más alto y el orden que Dios nos ha dado. Por eso, pues celebramos siempre el cumpleaños, ¿no? Es algo significativo decir, es mi cumpleaños. O sea, es el día en que vi la luz, ¿sí? Aunque no celebramos el día de la concepción, que es el inicio. Sí, claro. Pero bueno, es en el sentido, pues, de salir del vientre de la madre y es nacer a la luz, ¿verdad? Es como una prefiguración de celebrar el día que vayamos a nacer, ¿no? Pues, pero a la vida eterna, ¿no? Claro.
también, pues, no sería conforme a lo que yo piense sobre la vida, sino pues ya hay un ser supremo que es Dios, que nos ha dicho, este don depende de Él, y entonces el no matarás, pues es sí a la vida y el respeto a la vida. ¿Sí? Sí, así es. Muy bien, pues también aparte de ver todo estos testimonios, vamos a leer una parte de lo que también corresponde y lo que menciona también las Sagradas Escrituras para lo que es del no matarás. De hecho, bueno, vamos a abrir nuestra Biblia, nuestras Sagradas Escrituras en Génesis capítulo 4 del versículo 1 al 16. Bien. Esta cita, que es así textual: la sangre de tu hermano grita hacia mí desde el suelo. Es Dios que le dice a Caín, que ha matado a su hermano Abel: la sangre de tu hermano grita hacia mí desde el suelo. ¿Sí? Génesis 1, 4, 1, 16. O sea, en este contexto de la muerte de Abel, matado por Caín. ¿Sí? Uh-huh. Dice así, tuvo relaciones Adán con Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido un varón con favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasado algún tiempo, Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín de manera y se abatió su rostro, y luego Yahvé mencionó a Caín, ¿por qué andas irritado y por qué andas abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alcanzarlo? Mas no si obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quienes tienes que dominar. Caín dijo a su hermano, Abel, vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano y Abel lo mató. Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Abel contestó, no sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Replicó Yahvé, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces dijo Caín a Yahvé, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Si hoy me echas de este suelo, habré de esconderme en tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es, bueno, al menos a mí se me hace de manera muy interesante cómo es que desde los primeros inicios encontramos cómo el hombre ha tenido pues ese problema de, como usted dice, Padre Lupercio, de valorar la vida, ¿no? Incluso pues entre los mismos hermanos, ¿no? Por eso, para al menos para mí, no es de extrañar que sea uno de los primeros mandamientos en relación hacia el otro, ¿no? Para ser exacto, sería el segundo mandamiento. O sea, sería después del respeto hacia el padre, del respeto hacia la madre, del respeto hacia las autoridades. El siguiente sería el respeto hacia, como ya había dicho usted, hacia mí mismo y hacia los demás en general, ¿no? Entonces, pues al menos para mí es muy interesante. Sí, ese es, después de esta división de los mandamientos, los 3 primeros hacia Dios y los otros 7 hacia el prójimo, pues es el segundo. Y ese respeto a la vida porque el creador pues es Dios y la vida proviene de Dios, y por eso pues la vida es tan sagrada que nadie tenemos la autoridad para quitarla. Y como dices, esta narración del Génesis nos quiere explicar que desde siempre, desde los inicios, pues ha habido esa lucha, esa intriga, esa codicia,
esa envidia, esa soberbia que busca siempre un combate por querer ser más que el otro. Y si el otro es un obstáculo, pues entonces lo quito del mapa. Entonces ahí pues vamos en contra de este mandamiento y del no respeto a la vida del otro. Claro. Hay una parte también que vamos a mencionar también donde se menciona esta parte de no matarás, que también es algo, implica también algo más importante aparte de matar el cuerpo, sino que también podemos matar el alma espiritual. En este caso, aquí nuestro Señor Jesucristo hace mención de lo que es la venganza, el resentimiento, el rencor, el odio. Ok. Esta lo vamos a encontrar en Mateo 5, capítulo 5, versículo del 21 al 26. Habla del comportamiento fraterno. Han oído que se dijo a nuestros antepasados, no matarás, y el que mate será llevado a juicio. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será llevado a juicio. El que lo llame estúpido será llevado a juicio ante el consejo de ancianos. Y el que lo llame imbécil será condenado al fuego que no se apaga. Así pues, en el momento de llevar tu ofrenda en el altar, recuerdas que si tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego regresa y presenta tu ofrenda. Trata de ponerte de acuerdo con tu adversario mientras vas de camino con él, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entendemos nosotros que Jesús pues retoma el mandamiento, lo recuerda, y esto pues el mandamiento tiene una validez universal, ¿sí? Obliga a todos y a cada uno siempre y en todas partes. Con ello Jesús, el decir no matarás, pues aquí tiene esa connotación precisamente del rechazo a la ira, al odio, a la venganza. Y por eso este tipo de acciones pues engloban el quinto mandamiento. Como vemos, como ya decían ustedes, es ese GPS que nos va dando el rumbo hacia la vida de santidad, pero que los 10 mandamientos engloban la vida del ser humano. Entonces, cuando vienen esos sentimientos de ira y me dejo cegar por la ira, que después de eso se puede desprender un resentimiento, un rencor y llegar al odio, pues es parte del quinto mandamiento, porque a veces no sabemos dónde ubicar este tipo de faltas. Entonces entran ahí en el quinto mandamiento. Cristo incluso da una recomendación frente a esta actitud del ser humano, cuando dice, pues si te ofenden, pues no respondas con la venganza, sino pon la otra mejilla. Pero no se trata aquí de que te dejes golpear, de que te dejes pisotear, de que vayan por encima de tu dignidad, sino que no respondas al mal con el mal, porque eso engendra violencia. Al contrario, el mal se vence a fuerza de bien. Y en el respeto por el otro, entonces es que nosotros vamos a estar respetando la vida como un ser, como parte del ser que es Dios y que es un bien como don de Él. Sí, pues como lo menciona, me hace recordar al menos la primera vez que me tocó, sí, valga la palabra, profundizar un poco más, ya como un poco de estudio. Ya lo había visto de manera un poco más principal en primero de preparatoria, pero recuerdo que en tercero de preparatoria me tocó exponer junto a otro compañero este mandamiento, ¿no? Y para mí era bastante común escuchar la típica frase, ¿no? De, no, pues seminarista, es que yo no robo, yo no mato, yo no esto, yo no lo otro. Cuando en veces somos, y espero no ofender a nadie, somos un poquito soberbios al decir yo no mato, ¿no? Y si nos ponemos, o al menos me pasó así, que cuando yo me puse a analizar, porque pues lo teníamos que exponer, el mandamiento de no matarás, digo, bueno, es que yo no mato a lo mejor biológicamente, ¿no? Como lo veremos más adelante, pero ¿qué tal con la lengua? ¿O qué tal con la ira? O cositas así que implican también una forma de matar a lo mejor, no en su totalidad a la persona,
pero matamos su buena fama, matamos la relación que había con ella, matamos de diferentes maneras, ¿no? Y yo sí digo, wow, o sea, qué tan a la ligera solemos en veces decir, es que yo no mato, ¿no? Entonces, ciertamente Jesús nos lo recuerda, ¿no? Y creo que es un mandamiento, pues, de suma importancia que tenemos que poner atención para no tratarlo tan a la ligera. ¿Sí? Yo recuerdo también cuando el padre Juan Carlos Lupercio tuvimos el honor también que nos diera clases de educación en la fe. También recuerdo mucho que nos insistió que nuestras palabras también podían construir y también podíamos destruir, que teníamos que ser muy conscientes precisamente pensar antes de hablar, porque sí, precisamente como comentas, Memo, podemos matar a la persona no orgánicamente o biológicamente, sino también su alma, su espíritu, porque a veces hay personas demasiado sensibles o hipersensibles que pues una palabra puede determinar hasta situaciones o decisiones que hagan. Sí, a través de nuestra lengua Ujú. podemos llegar a matar la buena fama. ¿Cuántos chismes puede haber en nuestro entorno? El que alguien fácilmente emita un juicio sin que sea verdad puede matar la buena fama, puede matar el buen ánimo, puede matar pues cuántas ilusiones en cuestión de una persona que inocentemente puede recibir esa crítica. ¿Por qué? Por envidia, por coraje, por la misma ira, por cuántas cosas que pueden pasar atrás de esta acción que es muy fuerte, más en ocasiones que un golpe, que una puñalada. ¿Por qué? Porque eso la herida puede sanar, bendito Dios, pero cuando se difama a alguien, pues ya le has marcado la vida para siempre, ¿verdad? Por eso, qué delicados son nuestros comentarios hacia el respeto de las personas. Sí, bueno, perdonen que otra vez vuelva a tocar el tema, pero precisamente esto que usted menciona, cuando preparaba esa exposición para tercero de preparatoria, me acuerdo que ahora ya es padre, el padre Joaquín me decía, incluso me prestó su computadora, ¿no? Me puso un video del Papa, ¿no? Y entre varios temas, pues tocaba la cultura actual que él le llamaba la cultura de la muerte, y en uno de los principales puntos en los que insistía el Papa, recuerdo, era en eso, ¿no? Cómo es que matamos a las personas de la crítica, pero también cómo los matamos hacia futuro en veces, ¿no? Por ejemplo, les matamos, como usted dice, sus aspiraciones, ¿no? O sus sueños, o por ejemplo, cuando tantas personas que desde niños dicen, yo quiero ser tal cosa cuando sea grande, y entonces en veces entre nosotros mismos les matamos esa ilusión, ¿no? Y entonces después nos encontramos con que personas están afligidas porque no pudieron ser lo que hubieran querido ser, porque en algún momento de su vida alguien les mató esa ilusión de lo que querían ser. Sí, sí, así es. Padre, ¿y en qué otros aspectos podemos darnos cuenta de este mandamiento? ¿En qué otras situaciones podemos ver y respetar este mandamiento? Perdón, es importante también detenernos un poquito hacia el respeto de la propia vida y el luchar por la propia vida y en defensa de la propia vida. Frente a una situación de inseguridad, Sí, pues nosotros estamos llamados también a defender la vida y defender la propia vida. Y si yo estuviera en peligro, pues es defenderme, ¿sí? De una agresión. Y entonces ahí podemos hablar en legítima defensa, que está moralmente aceptado. Pero si yo ya he librado la muerte por el ataque que pude haber recibido, pues ya no convertirme luego en un agresor, ¿sí? Porque aquí, perdón, sí. es que nosotros podamos decir, bueno, pues ya me la hizo y ahora me la paga. Pues no, o sea, de ser víctima se puede convertir uno en agresor. Agresor. Y hay un hilo muy delgado en esa acción, ¿verdad? Por eso también tenemos que tener en cuenta que si alguien me agrede, pues bueno, no voy a dejar que pisotee mi dignidad, pero no me voy a poder responder con la misma moneda, con la misma agresividad, con el mismo odio, porque lo que ya dijimos anteriormente,
esto ya me haría a mí agresor y no víctima. Sí, bueno, sí, desgraciadamente por el pecado original que nacemos todos, pues sí, es lo que tenemos esa inclinación, pues de hacer el mal por mal o pagar el mal por el mal. Ya mismo nuestro Señor Jesucristo nos decía en un pasaje del Evangelio pues que al contrario, nosotros si alguien nos da una cachetada, o sea, ofrezcamos la otra mejilla como usted comenta, no haciendo no permitiendo pues que dañen nuestra dignidad, sino que simplemente pues nos podamos defender de manera con caridad. Sí, no se trata de que, bueno, pues péguenme y háganme, no. Sí, no, claro. Es defender Sí. nuestra propia Ahí dicen, persona. he escuchado a veces que dicen que Dios quiere mansos, no mensos, ¿verdad? Sí, sí. Claro, pues este mandamiento es tan importante que, por ejemplo, muchas veces veo que se respalda sobre un tratado a quien, bueno, al menos no es una materia de estudio, pero conocida como bioética, ¿no? Aunque no de todo quiere decir que nosotros como católicos vayamos a tomarlo tal cual, ¿no? Porque ahí entraría también un poco la caridad evangélica en algunas ocasiones, ¿no? Pero mucho o por no decir que casi todo, estaría bien, pues como la parte mínimo, como la justicia, ¿no? Y precisamente esto que mencionas tú, Oscar, me hace recordar a algún profesor del seminario, no recuerdo en este momento exactamente qué padre fue el que lo dijo, pero que dice que haciendo remembranza, se dice, bueno, recordando el momento en el que Jesús está en la casa del sumo sacerdote, ya en la pasión, que le dan una cachetada, ¿no? Y él mismo dice, si he obrado mal, ¿por qué me pegas? No, si he dicho algo mal, ¿por qué me pegas, no? Okay. O sea, no recuerdo exactamente las palabras textuales, pero la idea de Cristo es defenderse ante una agresión injusta, no una agresión que no iba a salvar a la humanidad. Entonces, en cambio, en la cruz, que traía la salvación a la humanidad, ahí pues él se dona, ¿no? Mientras que en la agresión esa de la cachetada, que simplemente era por quedar bien con el sumo sacerdote, pues Cristo hace ver esta injusticia, ¿no? Pues principalmente no dejando que maten su dignidad y valorando su vida también como hombre, que verdadero hombre que también fue, ¿no? Y pues precisamente yo creo que en veces nosotros, o al menos está muy atacado en nuestros días, dentro de esta cultura de la muerte, así llamada muchas veces, el querer sacrificar nuestra identidad como personas, matarnos a nosotros mismos por querer encajar con un colectivo, ¿no? Por querer encajar con algún grupo especial, ¿no? Sobre todo yo creo que esta tentación suele darse más en la etapa de la adolescencia, ¿no? Aunque pues dicen que cada vez la adolescencia se extiende más y más, ¿no? Pero pues sin duda que es una de las cuestiones en las cuales los papás, por ejemplo, más bien podrían tener un poco más de atención hacia sus hijos que están pasando por esta etapa, ¿no? Porque también a los grandes pues corresponde vigilar la vida de sus hijos, ¿no? Como vimos la semana pasada. Y es que a diferencia también de todos los demás seres vivos, todos somos importantes, pero pues somos hijos de Dios, entonces Dios nos ha dotado con algo muy especial que es el alma espiritual. Sí, ya el Papa Pío XII establecía que esta realidad humana, o sea, en la preservación de la vida del ser humano, de por sí a todo ser, lo dijimos anteriormente, pero la vida humana, ¿por qué? Porque la vida humana es mucho más que la simple materia. ¿Y por qué? Porque tiene alma espiritual. Esto hace distinto al hombre que es un animal racional, de un animal irracional, o de las plantas que son seres vivos. ¿Sí? Todos son seres vivos, pero la cumbre de la creación es el hombre. La humanidad cuenta con un alma. ¿Sí? Un alma capaz de trascender hacia Dios. Que siempre va a tender hacia Dios, sin duda. ¿Sí? Ese es, ¿por qué? Porque el alma es creada única e irrepetible para cada persona. Y a imagen de semejanza de Dios, ¿verdad? Sí. Sí, pues en este ambiente recordemos que principalmente, pues como ya veremos un poquito más adelante, la vida defenderá
la vida propia, hablaremos también de la vida o la muerte más bien un poquito más biológica, la muerte, como ya decimos hace rato, del hablar hacia los demás, pero también la muerte del mundo y hacer esa distinción, ¿no? O sea, este mandamiento tiene como principal objetivo la defensa de la vida humana, como ya decía usted, padre, pero la vida humana por esa capacidad de trascender hacia Dios, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de algunos animales que ninguno tiene un alma espiritual, como usted ya decía, ninguno tiene esa capacidad de trascender hacia Dios, que Cristo precisamente ha venido a morir por la humanidad y todavía le da un valor más importante a la vida, porque ahora la vida pues será una vida eterna, pues entonces una vida pues sí, inmortal para estar ahí con Dios, ¿no? Sí, así es. Y bueno, ¿en qué otros aspectos, padre, podemos dejar podemos conocer este mandamiento? Porque aunque veamos como al principio he dicho, no matarás, y son dos palabras, se escucha muy sencillo, pero realmente pues es muy complejo. Si buscamos lo que son los diferentes matices, podemos encontrar mucho más. Sí, teniendo en cuenta esto, pues podemos decir que partimos de que la vida, que es de Dios lo ha dicho a través de nuestros padres han sido los cooperadores en la transmisión de la vida de un Dios creador, que es providente. Y por eso es algo tan que parece sencillo, pero no lo es. Es un gran don, el don de la vida que proviene de Dios. Y entonces hay unas faltas en contra de este quinto mandamiento contra la transmisión y conservación de la vida, que ya lo dijimos, los papás son los que en colaboración con Dios pues transmiten y conservan la vida. ¿Por qué? Porque en la sucesión en los hijos, por eso está el fin del matrimonio, la generación de la prole, de los hijos, en la cuestión de la conservación de la vida, el día de mañana que ya no tengamos la generación de la vida, pues vamos a tener una cultura, estamos en la cultura de la muerte, pero una sociedad que cada vez se va a avejentar, y pues ¿dónde está la vida? ¿Dónde se va a estar renovando esta vida? Y por eso nosotros podemos tener algunas faltas, o lo que implica también este mandamiento de no matarás, cuando se habla de suicidios, cuando hablamos de la anticoncepción, o la esterilización, o el aborto, tan controvertido, pero sabemos que el aborto no deja de ser siempre y será un asesinato. ¿Sí? Manipulaciones genéticas. ¿Sí? También no se trata de obsesionarse por la vida de una manera inhumana y de que no se respete precisamente la dignidad de la persona. Y entonces en esa manipulación genética pues puede haber muchas faltas contra el quinto mandamiento, porque entonces no es Dios, entonces no es una generación de la vida en esa transmisión natural, sino ya es una manipulación. También la fecundación artificial, y ya al decir fecundación artificial pues no es natural, y ya desde ahí pues puede tener muchas consecuencias que en ocasiones no las dicen, pero sí ya en el desarrollo humano, psicológico de la persona, pues le va a afectar. ¿Sí? Esto pues está demostrado científicamente. Sí, También para último, pues vamos recorriendo desde lo que es la concepción, pues luego hasta la muerte, con la eutanasia. Y en esta cultura de la muerte que ya hablaba Memo, pues se entra desde el inicio de la vida hasta el fin de la vida, que podemos tener como un estorbo para muchos, o para un mal entender para que no sufra, o para que ya descansemos todos porque estamos muy cansados de estar lidiando con este enfermo, etcétera, pues ya mejor pues la eutanasia, ¿verdad? Sí, así es. Yo pues veo lo que es la sociedad, la cultura de la muerte, pues en varias situaciones y pues es triste porque prácticamente llegó el ser humano un momento culmen en donde pues empezó pues a tener más conocimientos, empezó a avanzar en la cuestión del conocimiento de sí mismo y de los demás. Sin embargo, pues vamos como en retroceso. Entonces hay un pasaje que me gusta mucho para aplicarlo en estos tiempos, padre, que lo dice San Pablo, que dice, todo está permitido, pero no todo es conveniente para el alma. Entonces, pues sí, desgraciadamente
estamos en esa cultura y las legislaciones, todo lo que son pues las leyes, están haciendo en contra de este mandamiento. Sí, ¿no? Lo que mencionábamos un poquito la semana pasada, a lo mejor lo dijimos así muy brevemente o solo de pasada, pero no porque sea ley quiere significar que sea correcto, que sea ético de manera bueno en la manera ética, ¿no? Y más que la manera ética, de la manera moral todavía, ¿no? Que es un poco más exigente. Sí, en ese sentido, para nuestras legislaciones, esta ley se tiene que tener en cuenta que todo óvulo fecundado, sí, siendo persona, porque ella ya es persona, Así es. no se puede decir a todavía no, o a las tantas semanas es persona, no, ya es el inicio. Entonces, todo óvulo fecundado siendo persona tiene derecho a la vida. Tú y yo, y cada uno de los que nos escuchan, tuvimos un inicio, ¿sí? Con un óvulo fecundado. Y desde ahí empezamos a existir. Entonces, ahí viene ese derecho a la vida de todo aquel óvulo fecundado. Todo embrión, pues es frágil. Es, puede estar enfermo incluso. Y ahí viene, sí, también los avances de la ciencia para curar al embrión, para intervenir durante el embarazo buscando el bien. Y hay situaciones pues que estamos buscando el bien y la vida de la persona, ¿verdad? Sí. Entonces, esto es tener los mismos derechos de cualquier otra persona, porque ya es persona, porque ya inició la vida, y entonces para las legislaciones pues tenemos que tener en cuenta que es la persona. Sí. Yo recuerdo cuando estaba niño que en la primaria a veces nos hacían experimentos y yo me recuerdo muy bien que a veces hacían el experimento de mojar un algodón y poner un frijolito y a partir de ahí empezar a ver cómo avanzaba el crecimiento hasta desarrollarse toda una planta. Entonces yo también lo veo así como lo que es la cuestión del embrión, de cuando queda fecundado, o sea, la planta es a partir de que mojamos el algodoncito y ponemos el frijol, empieza pues a abrirse lo que es el frijol y empezar a brotar la planta. Entonces, así como se comenta, la vida inicia desde la fecundación. Claro. Y es aquí donde también nosotros entendemos y hemos escuchado y sabemos que la iglesia nos dice no debe permitirse entonces los bancos de embriones, ¿sí? Pues son vidas humanas, privadas de sus derechos y libertades, porque ahí ya estoy decidiendo yo sobre esos embriones. ¿Quién soy yo para decidir la vida del otro? ¿Sí? Por eso, pues es lamentable todas estas prácticas dentro de la genética. Recuerdo que el año antepasado, es decir, cuando estábamos en Tapalpa, que nos acompañó el equipo de bioética de aquí de la diócesis, familiar, de la ajá. pastoral familiar, mencionaba o hacía este comentario de que en los bancos de ¿esperma se llama? Ajá, Bueno, sí, de fecundación in de vitro. fecundación in vitro, pues en esta clase de bancos, el esperma al estar ahí tanto tiempo congelado, incluso iba perdiendo, o no perdiendo, más bien iba aumentando la probabilidad de crecimiento con enfermedades, ¿no? ¿Por qué? Pues precisamente de esto de ser antinatural, pues no está preparado pues esta parte que está esperando un óvulo para como configurarse como persona, ahora sí, ¿no? Entonces como ser humano. Y cuántas veces lo pasamos pues por alto, ¿no? Claramente, pues todo esto atenta claramente contra el pecado, contra el mandamiento de no matarás, ¿no? Y pues si alguna persona se encuentra en alguna situación así, pues acérquese a su sacerdote más cercano, a su sacerdote de confianza, pues para que pueda platicar, ¿no? A lo mejor no lo conocía, o si lo conocía, pues para que pueda aprender un poco más, y también si está, pues más bien si ya lleva esa condición interior de buscar el perdón de Dios, pues también para que pueda ser otorgado dependiendo el caso, ¿no? Ahorita me hizo recordar que precisamente el ser humano está tomándose atribuciones como si quisiera ser Dios en la cuestión ahorita que estabas comentando de la fecundación in vitro, que también, como comentó el padre Juan Carlos, o sea, al modo de prueba y error, fecundan a muchos
lo que son, pues sí, los cigotos o fecundan pues, o sea, unen a varios y ahí agarran el más fuerte, entonces todos los demás a la basura. ¿Y qué significa eso? Pues todas esas, como se comenta, eran vidas humanas. Entonces ahorita recordé y me retornó a aquella, pues aquel pecado de Adán y Eva que precisamente es el que nos hace inclinarnos a estos males que pues la serpiente les dijo, serán como dioses, y precisamente lo estamos viviendo en esta sociedad. Queremos ser como Dios. Sí, siempre aquí hay un riesgo tan palpable, el que se busque suplir a Dios o estar en el lugar de Dios, y esto sin duda es pues a través de la soberbia. ¿Sí? Es un mundo muy soberbio, muy egoísta, muy protagonista, en donde va sin duda en contra de una actitud humilde, generosa y de donación. Sí. Y el pecado de la soberbia es el pecado también más antiguo, ¿verdad? De toda la historia. Claro. Y muchas veces poco confesado. Sí, así es. Claro, todo esto implica pues la muerte biológicamente hablando, ¿no? Y bueno, perdón si me adelanto un poco, pero también es la muerte hacia uno mismo, ¿no? Hacia, por ejemplo, y espero no se malentienda, por ejemplo, el suicidio o casos de mutilación o pecados pues de este estilo, ¿no? Que también no solo podemos afectar la vida humana de otra persona, sino también la vida personal, ¿no? La iglesia pues ha tenido cambios también. Antes me acuerdo que cuando una persona se suicidaba, pues no se le hacía pues los entierros correspondientes. Pero ahora, padre, la iglesia pues ha evolucionado también en el aspecto del conocimiento de la psicología, y también hay personas que pues lógicamente la misericordia de Dios es infinita y no podemos decir que tal persona se fue a tal lugar, por ejemplo al infierno, al purgatorio o al cielo. Simplemente nosotros nos abandonamos a la misericordia, que esa persona pues Dios la va a recibir. Sin embargo, padre, hay en algunas ocasiones que los suicidios son provocados por cuestiones psicológicas, ¿verdad? Y es cuando la persona está con una enfermedad psicológica, entonces ya es otro cantar. No es de que la persona se fue al infierno y se condenó, no, sino que simplemente pues tenía una enfermedad y pues ya ahí prácticamente pues se fue a un lugar. Si entendemos que el único juez es Dios, y nosotros no podemos asegurar por algún acto de alguna persona concreto, no podemos decir se condenó. Pues ¿dónde dejamos la misericordia de Dios? Así. No sabemos si en el momento de que alguien esté pensando en el suicidio y llegue a cometerlo, entre el acto y el último momento pueda venir un pensamiento hacia Dios, puede venir un arrepentimiento, aunque ya no se pueda hacer nada. De todos modos, para llegar a una situación así, se habla de situaciones límite, en donde también la voluntad no está en total libertad, por lo cual no se pudiera considerar como un pecado tal cual, pero pues desgraciadamente no es que se le pregunte después de que se ha suicidado cuáles eran las intenciones. Eso depende de Dios. Y sí, en replantear la situación humana, espiritual, psicológica de la persona, por eso, pues si antes no había misa exequial para alguien que se suicidaba, porque se tenía ese concepto de egoísmo, de transgredir el quinto mandamiento, de quitar la propia vida como don de Dios, ahora se deja precisamente en la misericordia. Y entonces se pide para que Dios, que es el único juez, pues sea el que determine qué pasa con estas personas y no nosotros. Entonces es sí el acompañamiento a la familia en un momento tan difícil, pidiendo por el eterno descanso y por la misericordia de Dios. Pero sí, ahí entra como esa causa del no a la vida, pues entra también el suicidio, como ya lo decía Memo. Una situación alarmante en muchas familias, en varias partes de la sociedad, en donde deciden la salida fácil, donde piensan que con eso es la solución, en donde pues puede ser que psicológicamente lleguen a una situación de crisis tan profunda que lo primero que piensen es tomar la primera salida y acabar con el don más preciado que es la vida. Sería como la ofensa más, bueno, no la ofensa, sino como más bien como la salida más bien más fácil, ¿no? A esta situación. Y al menos pienso que la mayoría
cuando escuchamos atentar con nuestra propia vida, inmediatamente se nos viene la palabra suicidio, ¿no? Pero, por ejemplo, hay personas que al menos me lo han preguntado, ¿no? Me dicen, oiga, seminarista, y por ejemplo el pecado de la gula o el pecado de no cuidar el templo del Espíritu Santo, es decir, nuestro cuerpo, ¿dónde entraría, no? Y a decir verdad, yo no sabía dónde entraba hasta que, pues, repito otra vez, en prepa, estudio este mandamiento y veo que es atentar contra mi propio cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el comer de más o comer algo que yo sé que me va a hacer daño, es como ir desgastando ese templo del Espíritu Santo y como sentirme dueño de mi propia vida, sabiendo, por ejemplo, una persona que es diabética, comer demasiadas cosas dulces, es como decir, ah, pues yo soy Dios y yo decido cuándo me voy a morir, ¿no? Supongamos. Entonces, pues es atentar contra una condición que él sabe que ya no puede hacer, ¿no? Es no querer aceptar la voluntad pues de Dios y no cuidar el templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, Sí, habrá muchas situaciones en las cuales podamos nosotros ver cómo se descuida la propia persona y ante una posibilidad de poderme atender, de poder tomar algún medicamento, incluso para conservar la vida y no hacerlo, pues sí, sí, estamos poniendo en riesgo el don más preciado de la vida. Y entonces por eso entra aquí en el quinto mandamiento y pudiera llegar a ser una falta en donde uno voluntariamente y en conciencia descuide la propia salud. ¿Sí? Eso de el comer de más, eso el no atenderme en alguna enfermedad, eso en el descuidar. Si descuido mi sueño, si descuido mi descanso, si descuido mi alimentación, pues lógico que va a venir una enfermedad. Y entonces luego podemos nosotros culpar a quien no tiene la culpa y al quien es providente y origen de la vida y podemos decir, ¿por qué me haces esto, Dios? Aquel que come de más, ya lo dijiste, puede venir una indigestión, pero entonces, ¿qué viene? Que, ay Dios mío, no, Dios no te obligó a que comieras de más. ¿Sí? Aquel que toma y toma de sí, más y llega a embriagarse y llega a perder el sentido. Por eso es una falta grave el embriagarse y entra dentro del quinto mandamiento. ¿Por qué? Porque está poniendo en riesgo su propia vida y la vida de los demás. ¿Verdad? El día de mañana que venga una cruda dice, ay Dios mío, no, Dios no te dio la bebida embriagante a fuerzas, fuiste libre para ingerirla, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí nosotros podemos tener en cuenta que es la conservación de la vida, el respeto a la vida y valorarlo como un don de Dios. Sí, así es, sí. De hecho, ahorita me llegó también a la mente cuando estaba platicando de que come mucho también las enfermedades que se puedan desencadenar, como la diabetes y todo lo que corresponde, ¿verdad? Y que sí, que Dios también yo pienso y siento que nos va a pedir cuentas de nuestro propio cuerpo también, del cuidado que le dimos, el templo del Espíritu Santo. claro. Eh, Siento que el tiempo aquí dentro de cabina siempre vuela, Siempre ¿no? se va, así es. Pues en realidad vamos como a la mitad de este mandamiento. Todavía nos faltaría y pues espero no comerme alguna parte importante, pero por ejemplo todavía falta la muerte hacia los demás, ¿no? Que ya decíamos el homicidio, la tortura, eh, no sé si me Los ocurre, pleitos, los todo lo que pleitos. la cuestión de la mutilación y todo eso. Ujú. Pues es una parte pues que nos hubiera gustado a lo mejor tratar un poquito más en profundidad, pero bueno, al menos a mí me parece que pasa muy rápido, pero pues igual la misma recomendación que cada vez que me toca estar aquí con ustedes les hago radio escuchas, pues si alguno se queda con alguna duda, ahí está el Catecismo de la Iglesia Católica, no son muchas páginas y pudieran aclarar un poco más estas cuestiones, ¿no? Y la última parte que sería el cuidado de la De casa la casa común, ¿no? común, así es, de que somos también, bueno, somos, por Dios, somos nombrados a cuidar precisamente la naturaleza, ¿verdad, Padre? En el aspecto de que si descuidamos la casa común, o sea, pues lógicamente se vienen las consecuencias, las muertes de los animales y todo lo que corresponde. Sí, ahí nosotros vemos cómo también nos podemos colaborar en una falta hacia el bien común, en el respeto de el medio ambiente, Ujú. ¿sí? Que seamos conscientes desde mi espacio, es parte del mundo, es parte de la tierra, es parte de la casa común. Entonces no puedo decir, ah, a mí me vale, o yo sabré cómo viva. Pues sí, tú eres libre, pero también piensas que estás en torno a una comunidad. No estás en una isla tú solo,
o no eres dueño del mundo, sino que ya desde conservar el lugar para depositar la basura, los desperdicios, el tener el agua limpia, el tener los desechos a lugares apropiados, etcétera, todo esto va en bien de la casa común. Porque si viene una contaminación, se atenta contra la propia persona y podemos ver pues cuántas epidemias, podemos ver cómo se daña a los seres vivos, plantas, animales, ¿sí? De que se beba un agua pues en condiciones no buenas, pues vienen enfermedades renales, vienen infecciones estomacales, y para el ser humano, para los animales, y también el que las plantas pues ya dejen de existir. Así es, y lo que le vamos a dejar a las futuras generaciones también, que vamos literalmente a matarla, también su salud la vamos a mermar con los recursos contaminados que les dejemos. Claro. Pues muchas gracias. Pues le agradecemos mucho su presencia con nosotros, padre Juan Carlos Lupercio. Nuevamente comento que es el vicerrector de lo que es nuestro seminario de Guadalajara. Muchas gracias por compartirnos su experiencia, sus conocimientos, sus consejos. Pues un placer poder compartir este espacio con ustedes aquí en la cabina y con cada uno de ustedes Radio Escuchas. Muchas gracias nuevamente. También Memo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Pues muchas gracias también a los que nos están escuchando. Espero que de verdad no hayan sido como palabras al aire, y pues a lo mejor algunos de nosotros ya conocíamos estas cosas, pero pues que de verdad calen, y pues en nuestra próxima confesión, si nunca habíamos confesado algo de lo que aquí hemos visto, pues nos animemos a decírselo, ¿no? A Dios mismo, a Jesucristo, que es el que nos está confesando, ¿no? El sacerdote solo es el instrumento que escucha, y pues que a través de él se nos da la absolución, pero pues a fin de cuentas al que le estamos pidiendo el perdón es a Jesucristo mismo, ¿no? Entonces pues espero que no desvaloricemos el valor que tiene la vida, y pues muchísimas gracias, Óscar, muchísimas gracias, padre Juan Carlos, y muchas gracias a todos por su atención. Pues nuevamente también agradecerles a ustedes desde su lugar, desde donde nos están sintonizando, nos están escuchando, a todo lo que es el auditorio de Valora Radio, perdón, y pues los esperamos nuevamente una vez más en la próxima edición de esto que fue Fe en acción.